todos, bienvenidos a un nuevo SMR capítulo 4, Viaje al centro de la Tierra. ¿Se ha marchado?, preguntó Marta, acudiendo presurosa al oír el ruido del portazo que retumbó en toda la casa. Sí, respondí, se ha marchado, y su comida no comerá hoy en casa, y su cena no cenará tampoco. ¿Qué me dice usted, señor Axel? No, Marta, ni él ni nosotros volveremos a comer. Mi tío Lidenbrock ha resuelto ponernos a dieta hasta que haya descifrado un antiguo pergamino lleno de garrapatas que a mi modo de ver es del todo indescifrable. Pobre de nosotros, entonces vamos a parecer de inanición. No me atreví a confesarle que, dada la testarudez de mi tío, esa era en efecto la suerte que a todos nos esperaba. La crédula sirvienta regresó a su cocina lamentando. Cuando me quedé solo se me ocurrió la idea de írselo a contar todo Grauben, mas como salir de casa y si mi tío volvía y me llamaba con objeto de reanudar aquel trabajo logogrífico capaz de volver loco al viejo Egipto. ¿Qué sucedería si yo no le respondía? Decidí que lo más prudente era quedarme. Precisamente daba la casualidad de que un mineralogista de Besançon acababa de remitirnos una colección de geodácteas que era preciso clasificar. Puse manos a la obra y recogí, rotulé, clasifiqué y coloqué en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales, pero lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo. El viejo documento no se apartaba de mi mente, la cabeza me daba vueltas y me perturbaba una vaga inquietud. Presentía una inminente catástrofe. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en su debido orden y me dejé caer sobre la butaca de terciopelo de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza apoyada en el respaldo. Encendí mi larga pipa de espuma, que representaba un náyade voluptuosamente recostada, y me entretuve después en observar cómo el humo iba ennegreciendo mi ninfa de un modo paulatino. De vez en cuando escuchaba para comprobar si se oían pasos en la escalera, siempre con resultado negativo. ¿Dónde estaría mi tío? Me lo imaginaba corriendo bajo los frondosos árboles de la calzada de Artona, gesticulando, golpeando las tapias con su pesado bastón, pisoteando las hierbas, decapitando los cardos, interrumpiendo el reposo de las solitarias cigüeñas. Volvería victorioso o derrotado, descubriría el secreto, sería este más poderoso que él. Y mientras me dirigía a mí mismo estas preguntas, cogí maquinalmente la hoja de papel de la cual se hallaba escrita la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, diciéndome varias veces: ¿qué significa esto? Traté de agrupar las letras de manera que formasen palabras, pero en vano. Era inútil reunirlas de 2, de 3, de 5, de 6. De ninguna manera resultaban inteligibles. Sin embargo, noté que las letras 14ª, 15ª y 16ª formaban la palabra inglesa Easy, Wise, y las 24ª, 25ª y 26ª, la voz ser, perteneciente al mismo idioma. Por último, en el cuerpo del documento y en las líneas segunda y tercera, leí también la palabra latina rota, mutabile, ira, nec y atra. Demonios, pensé entonces, estas últimas palabras parecen dar la razón a mi tío acerca de la lengua en que está redactado el documento. Además, en la cuarta línea veo también la voz ruco, que quiere decir bosque sagrado. Sin embargo, en la tercera se lee la palabra tabilet, de estructura perfectamente hebrea, y en la última mer arc y mere, que son netamente franceses. Aquello era para volverse loco. 4 idiomas diversos en una frase absurda. ¿Qué relación podía existir entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, mudable, madre, arco y mar? Solo la
una especie de alucinación. Me asfixiaba, sentía necesidad de aire puro. Instintivamente me abanicaba con la hoja de papel, cuyo verso y reverso se presentaba de este modo alternativamente a mi vista. Júzguese mi sorpresa cuando en una de estas rápidas vueltas en el modo de quedar el reverso ante mis ojos creí ver aparecer palabras perfectamente latinas como craterem y terrestre, entre otras. Súbitamente se presentó la claridad de mi espíritu. Acababa de descubrir la clave del enigma. Para leer el documento no era ni siquiera preciso mirarlo a contraluz con hoja vuelta de revés. No podía leerse del corrido tal como me había dicho. Me había sido dictado. Todas las ingeniosas suposiciones del profesor se realizaban. Había acertado la disposición de las letras y la lengua en que estaba redactado el documento. Había faltado poco para que mi tío pudiese leer de cabo a rabo aquella frase latina, y este poco lo acababa de revelar yo por obra de la casualidad. No es difícil imaginar mi emoción. Mis ojos se turbaron y no podía servirme de ellos. Extendí la hoja de papel sobre la mesa y solo me faltaba fijar la mirada en aquella para poseer el secreto. Por fin logré calmar mi agitación. Resolví dar 2 vueltas alrededor de la estancia para apaciguar mis nervios y me arrellané después en el amplio butaco. Leamos, me dije enseguida, después de haber hecho una buena provisión de aire en mis pulmones. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo sucesivamente sobre cada letra y sin titubear, sin detenerme un momento, pronuncié en voz alta la frase entera. Qué inmensa estupefacción y terror se apoderó de mí. Quedé al principio como herido por un rayo, como lo que yo acabo de leer se había efectuado. Un hombre había tenido la suficiente audacia para penetrar. ¡Ay!, exclamé dando un brinco. No, no, mi tío jamás lo sabrá. No faltaría más, sino que tuviese noticia de semejante viaje. Enseguida querría repetirlo sin que nadie lograse detenerlo. Un geólogo tan exacto partiría, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, llevándome consigo, y no regresaríamos jamás, pero jamás. Me encontraba en un estado de sobreexcitación indescriptible. No, no, eso no será, dije con energía, y puesto que no puedo impedir que semejante idea se le ocurra a mi tirano, lo evitaré a todo trance. Dando vueltas a este documento, podría acontecer que descubriese la clave de una manera casual. Destruyámoslo. Quedaba en la chimenea aún rescoldos, y apoderándome con mano febril no solo de la hoja de papel, sino también del pergamino de Saknussemm, iba ya a arrojarlo todo al fuego y a destruir de esta suerte tal peligroso secreto, cuando se abrió la puerta del despacho y apareció mi tío en el umbral. Terminamos el capítulo 4. Vamos al capítulo 5 de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Apenas me dio tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el mal hallado documento. El profesor Lidenbrock parecía en extremo preocupado. Su pensamiento dominante no le abandonaba un momento. Había evidentemente escudriñado y analizado el asunto, poniendo en juego durante su paseo todos los recursos de su imaginación, y volvía dispuesto a ensayar alguna combinación nueva. En efecto, se acomodó en su butaca y con la pluma en la mano empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban cálculos algebraicos. Yo seguía con la mirada, su mano temblorosa, sin perder ni un solo de sus movimientos. ¿Qué resultado imprevisto iba a producirse de pronto? Me estremecía sin razón, porque una vez encontrada la verdadera, la única combinación, todas las investigaciones debían de forzosamente resultar infructuosas. Trabajó durante 3 horas largas, sin hablar, sin levantar la cabeza, borrando, volviendo a escribir, raspando, comenzando de nuevo 1000 veces. Bien sabía yo que si lograba coordinar estas letras de suerte que ocupasen todas las posiciones relativas posibles, acabaría por encontrar la frase, pero no ignoraba tampoco que con solo 20 letras se pueden formar 2.430
parte más corta, 133 cifras, cantidades que no pueden enunciarse ni aún concebirse siquiera. Tenía la seguridad de que por este método no resolvería el problema. Entre tanto el tiempo pasaba, se hizo la noche cerrada y cesaron los ruidos de la calle, mas mi tío, abismado por completo en su tarea, no veía ni entendía absolutamente nada, ni aun siquiera a la buena Marta, que entreabrió la puerta y dijo: «¿Cenará esta noche el señor?». Marta tuvo que marcharse sin obtener respuesta alguna. Por lo que respectaba a mí, después de resistir durante mucho tiempo, me sentía acomedido por un sueño invencible y me tiré a dormir en un extremo del sofá mientras mi tío proseguía sus complicados cálculos. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable peón trabajaba todavía, sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desordenados por sus dedos febriles, sus pómulos amoratados delataban bien a las claras la lucha desesperada que contra lo imposible había sostenido, y las fatigas de espíritu y la contención cerebral durante muchas horas había experimentado. Si he de decir la verdad, sentí compasión a pesar de los numerosos motivos de queja que creía tener contra él. Me había conmovido. Se encontraba el infeliz tan absorbido por sus ideas que ni de colerizarse se acordaba. Todas sus fuerzas vivas se reconcentraban en un solo punto, y como no hallaba salida por su cauce ordinario, era muy de temer que su extraordinaria tensión se hiciese estallar de un momento a otro. Yo podía con un solo gesto aflojar el férreo tornillo que le comprimía el cráneo. Una sola palabra había bastado y no quise pronunciarla. Hallándome dotado de un corazón bondadoso, ¿por qué callaba en tales circunstancias? Callaba en su propio interés. No, repetí en mi interior, no hablaré. Le conozco muy bien. Se empeñaría en repetir la excursión sin que nada ni nadie lograse detenerlo. Posee una imaginación ardorosa, y por hacer lo que otros geólogos no han hecho, sería capaz de arriesgar su propia vida. Callaré por consiguiente, guardaré eternamente el secreto de que la casualidad me ha hecho dueño. Revelárselo a él sería ocasionarle la muerte. Que lo adivine si puede. No quiero el día de mañana tener que reprocharme el haber sido causa de su perdición. Una vez adoptada esta resolución, aguardé cruzado de brazos, pero no había contado con un incidente que hubo de sobrevenir algunas horas después. Cuando Marta trató de salir de casa para trasladarse al mercado, encontró la puerta cerrada y la llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Evidentemente mi tío, al regresar de su precipitada excursión. Lo había hecho por descuido o con deliberada intención. Quería someternos a los rigores del hambre. Esto me parece un poco fuerte. ¿Por qué razón habíamos de ser Marta y yo víctimas de una situación que no habíamos creado? Entonces me acordé de un precedente que me llenó de terror. Algunos años atrás, en la época en que trabajaba mi tío en su gran clasificación mineralógica, permaneció sin comer 48 horas y toda su familia tuvo que soportar esta dieta científica. Me acuerdo que en aquella ocasión sufrí dolores de estómago que nada tenía de agradables para un joven dotado de un devorador apetito. Supuse que nos íbamos a quedar sin almuerzo
el haber aguardado tanto tiempo y no supe decir cuánto sabía. Andaba pues buscando la manera de entablar conversación cuando se levantó el catedrático, tomó su sombrero y se dispuso a salir. Horror, marcharse de casa y dejarnos encerrados en ella. Eso nunca, tío, le dije de pronto, pero él pareció no haberme oído. Tío Lidenbrock, repetí levantando la voz. Respondió él como quien se despierta de súbito. ¿Qué tenemos de la llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No, no, la del documento. El profesor no observó por encima de las gafas y debió de ver sin duda algo extraño en mi fisonomía, pues me asió enérgicamente del brazo y sin poder hablar me interrogó con la mirada. Sin embargo, jamás pregunta alguna fue formulada en el mundo de un modo tan expresivo. Yo movía la cabeza de arriba abajo. Él sacudía la suya con una especie de conmiseración, cual si estuviese hablando con un desequilibrado. Entonces hizo un gesto más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Este modo diálogo en aquellas circunstancias hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser franco, no me atreví a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió de tal modo que tuve que responderle. Sí, le dije, esa clave la casualidad ha querido. ¿Qué dices? Exclamó con indescriptible emoción. Tomé, le dije, alargándole la hoja de papel por mi escrita. Lea usted. Pero esto no quiere decir nada, respondió él, estrujando con rabia el papel entre sus dedos. Nada, en efecto, si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin. No había terminado la frase cuando el profesor lanzó un grito. ¿Qué dijo? Un grito, un rugido. Una revelación acababa de hacerse en su cerebro, estaba transfigurado. ¡Ah, ingenioso! Sacunse, exclamó, con que habías escrito tu frase al revés. Y cogiendo la hoja de papel leyó todo el documento con la vista turbada y la voz enronquecida de emoción, subiendo desde la última letra hasta la primera. Estaba redactado en estos términos, lo cual se podía traducir así: desciende al cráter del Yokul de Sneffels, que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calentas de julio. Audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra como he llegado yo. Arne Samusen. Al principio esto pegó mi tío al leer esto pegó mi tío un salto, como si hubiese recibido de improviso la descarga de una botella de leite. La audacia, la alegría y la convicción le proferían un aspecto magnífico. Iba y venía precipitadamente, se oprimía la cabeza entre las manos, chocaba las sillas, corría del lugar los libros, tiraba por alto, aunque en él parezca increíble, sus inestimables geodas, repetía 10